Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en esta ocasión con ForcePoint. Se encuentra con nosotros Ramón Castillo. Él es Sales Engineer para México y Latinoamérica. Por favor, no duden en participar, lanzarnos preguntas, las estaremos atendiendo a lo largo de la presentación y al final de ellas también tendremos un breve espacio dedicado para ello. Cabe mencionar que esta actividad va a ser grabada y a futuro estará disponible en la plataforma de Maps University para que ustedes puedan verla, repetirla las veces que deseen e inclusive poder compartirla para alguna oportunidad, ¿no? Cedo la palabra a Ramón. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Va. Pues gracias, bienvenidos. Vamos a hablar el día de hoy sobre las predicciones que ForcePoint provee al mercado, a toda la industria de ciberseguridad. Estas predicciones nosotros las hacemos básicamente para alertar qué es lo que posiblemente pueda llegar a suceder durante el 2019 en materia de ciberseguridad. Traemos una presentación, déjenme compartirla para poder comenzar. Bueno, primero hablaremos un poquito de quién es ForcePoint. ForcePoint es una empresa que se creó con el objetivo de proveer soluciones de ciberseguridad de vanguardia. Se creó en el 2016 por Raytheon. Raytheon es una empresa que se dedica a la fabricación de armas, armamento. Es una de las empresas más grandes a nivel mundial de armamento, y no solamente hacen armas, sino también hacen tecnología como satélites y demás tecnologías orientadas a la guerra. Por la naturaleza de la empresa, ellos también desarrollaron herramientas y soluciones de ciberseguridad. El problema que tenía Raytheon es que ellos no alcanzaban a vender al mercado comercial. Por eso formaron ForcePoint. Y entonces toda esta tecnología que antes era de índole militar se está extendiendo a temas de mercado comercial, ¿no? O seguridad empresarial. Somos una de las grandes compañías que existen hoy en el mercado de ciberseguridad. Podríamos llegar que de tenencia privada somos la segunda empresa más grande del mundo. Tenemos ya miles de clientes corporativos, sobre todo gubernamentales, en más de 150 países donde tenemos presencia. Somos uno de los proveedores líderes para inteligencia global, donde reforzamos misiones cibernéticas de alta seguridad, enfocado a la inteligencia y descubrimiento de nuevas amenazas. Nuestros productos ofrecen al mercado comercial uno de los grandes portafolios en materia de ciberseguridad. Hablando ya un poquito de nuestras predicciones de ciberseguridad, todos los años nosotros hemos puesto a la opinión pública nuestras predicciones. Nosotros las generamos a partir de diferentes encuestas o entrevistas que hacemos a diferentes líderes en temas de ciberseguridad. Nuestros propios laboratorios de investigación y desarrollo contribuyen con la inteligencia que ellos están observando en materia de ciberseguridad. Entrevistamos también a CISOs, que son directores en temas de accesos a ciberseguridad en las organizaciones, tanto en empresas privadas como en oficinas gubernamentales. Y todos ellos contribuyeron en base a la experiencia y a lo que están viviendo día a día a generar estas predicciones. Una de las conclusiones que nosotros hemos llegado a tener es que todo es una cuestión de confianza. Este año tenemos 7 predicciones para el 2019 y todas llevan a un tema de confianza, ¿no? La confianza que nosotros depositamos, por ejemplo, en nuestros dispositivos para almacenar información, tiene que ver con confianza que nosotros depositamos en nuestros pares al intercambiar información con nuestros socios de negocios, con nuestros mismos empleados, ¿no? ¿Qué tipo de confianza les estamos brindando? Y eso nos lleva a cuestionarnos algunos temas de integridad con respecto a
qué es lo que las personas están haciendo con nuestra información, ya sea que nosotros les estemos dando un acceso legítimo o, por ejemplo, realmente hayan sido comprometidos en su identidad y estén accediendo a mis datos o a datos de terceros sin mi autorización. Entonces, hablemos un poquito de lo que está sucediendo, lo que están viendo estas grandes mentes. Cada una de estas predicciones fue elaborada por uno de nuestros colegas expertos en materias de ciberseguridad y vamos a estar hablando cada una de ellas. Nuestras predicciones son estas 7 predicciones, donde vamos a hablar sobre, le llaman el invierno de la inteligencia artificial o el ocaso o el inicio de la inteligencia artificial, que se ha hablado mucho en temas de inteligencia artificial en materia de ciberseguridad, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Otro de los temas que traemos es la interrupción a escala del Internet industrial de las cosas. Se ha hablado mucho del Internet de las cosas, pero se ha hablado poco sobre el Internet industrial de las cosas. Vamos a hablar sobre eso también. Un reflejo falso. Hay diferentes métodos de identificación y de autenticación ya de los usuarios y se está hablando mucho, por ejemplo, de temas biométricos. Uno de ellos y el más popular es el tema de reconocimiento facial. ¿Qué tanto los están utilizando las empresas para ceder acceso a su información en temas de autenticación? Otro de los temas que se está viendo en la industria es el enfrentamiento a los tribunales. Y esto también tiene que ver con temas de confianza. Es decir, cómo lo que se está previendo son enfrentamientos en la corte con respecto a algún tipo de violación o robo de información con respecto a un empleado. Por ejemplo, un empleado al cual yo le estoy dando el privilegio de acceder a los datos o de manipularlos, muy posiblemente va a ser demandado por algún corporativo o por alguna empresa con respecto al robo de información. Y él va a tener en sí la salvedad de poder decir sí, que es necesario que se le compruebe que efectivamente fue él y no fue impersonado por algún tercero. Vamos a ver este tipo de cosas. Otro de los temas que están viendo es la trayectoria de colección hacia la Guerra Fría cibernética. Si bien hemos visto, por ejemplo, ahora tensiones entre países, estados-nación, bueno, pues esto se está traduciendo al tema de ciberguerra, ¿no? Otro de los temas que vemos para este año es el tema del Edge Computing, ¿no? Que es la dirección del cómputo hacia los dispositivos perimetrales. Vamos a hablar también de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que está pasando. Y finalmente, hablar un poquito sobre la cultura de ciberseguridad en las organizaciones. ¿Qué es lo que las otras organizaciones o las empresas están pensando con respecto a cultura de ciberseguridad y cómo nos va a afectar durante este año? Comencemos. Hablando de la primera predicción, lo que nosotros estamos diciendo es que no existe una inteligencia artificial real en seguridad cibernética y tampoco existe posibilidad alguna de que se desarrolle durante este año. Ahora, si bien muchos fabricantes o ofertas que existen hoy en el mercado de ciberseguridad hablan de inteligencia artificial, lo que en realidad están proponiendo al mercado son analíticos avanzados. Realmente hablar de temas de inteligencia artificial es muy difícil porque no existe todavía una capacidad de razonamiento. Para que yo pueda, si nos vamos típicamente a la definición de inteligencia, inteligencia es la capacidad de utilizar el conocimiento, procesarlo y tener una conclusión certera. Eso es lo que se conoce como inteligencia. Todavía no existen los dispositivos o las herramientas o el software suficiente para determinar de una manera inteligente, con una varita mágica, qué es lo que va a estar sucediendo o dónde están los problemas. Lo que tenemos son analíticos avanzados. Si tenemos montones y montones de logs, grandes cantidades de datos, de big data, lo que tenemos son analíticos, pero alguien les tiene que decir qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que tienen que encontrar, y en base a eso ya un ser humano, un analista, un responsable de la seguridad, entonces empieza ya a tomar las decisiones de acuerdo a la información que estos analíticos le arrojaron. Entonces realmente no existe una inteligencia artificial real
y existen grandes desafíos en temas de ciberseguridad. Como bien lo comenté hace un momento, cada día tenemos más y más información que explotar y los analíticos que existen hoy en día no tienen la capacidad autónoma o no son una varita mágica que nos va a decir, aquí está el problema en base a toda este bonche de información que me hiciste que analizara, ¿no? Nosotros todavía, los profesionales en seguridad de la información, tienen que decir qué es lo que tienen que buscar y cómo lo tienen que buscar. Si bien tenemos, por ejemplo, temas de machine learning o otro tipo de algoritmos que nos dan mucha información, no existe todavía analíticos con inteligencia artificial que nos puedan ayudar a descubrir el problema en el cual nos encontramos. Pasamos a la segunda predicción, que es la interrupción a escala del Internet de las cosas industriales. Básicamente, los atacantes causarán interrupciones en dispositivos de Internet de las cosas industriales a través de vulnerabilidades en hardware e infraestructura cloud. Si se habló en ocasiones pasadas sobre el Internet de las cosas, ahora esto se está transpolando a temas, por ejemplo, de industriales, ¿no? Sabemos que toda la industria se apoya en tecnología. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy en día los hackers? Estamos hablando de que los hackers inicialmente atacaban todos estos pequeños dispositivos periféricos. Por ejemplo, tenemos sistemas de refrigeración controlados vía remota en transportes, por ejemplo, de comida y alimentos. Todo esto es vulnerable. Imagínense un ataque a uno de esos autobuses, camiones con refrigeración, si es atacado y se modifica la temperatura de ese camión, todo ese producto puede llegar a verse afectado, ¿no? Ahora, eso es la parte fácil. De eso ya se ha hablado anteriormente y muchas de las organizaciones ya han puesto en marcha esquemas de seguridad para darle seguridad a esos dispositivos, digamos, periféricos. Pero lo que están haciendo o lo que se prevé para este año es que los hackers ya no solamente van a estar atacando los dispositivos, sino que van a atacar directamente la infraestructura. Todos esos dispositivos se conectan a algún nodo central y esos nodos centrales de alguna manera están en un centro de datos que puede estar en la nube. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para todos esos dispositivos periféricos conectarse a un entorno cloud. Entonces, lo que van a hacer los hackers hoy en día es, ¿para qué atacar un solo dispositivo si puedo atacar al centro de control donde realmente se está almacenando la información? Y ahí es donde puedo yo llegar muchas veces no solo a explotar la información que ahí se contenga, sino controlar no solo un dispositivo, sino todos. Esto va a afectar a temas de infraestructura crítica. Imagínense que se haya una disrupción en una cadena de abastos. A los que vivimos ahora en la zona central del país hemos visto que hemos padecido el desabasto de la gasolina y bueno, no ha habido todavía ataques cibernéticos en ese tipo de infraestructura, pero imagínense que llegara a haber algún tipo de ataque donde haya algún tipo de disrupción, no solamente en temas de gasolina, sino en temas de energía eléctrica, distribución de agua o distribución de alimentos o algún tipo de cadena de producción o manufactura. Nos puede afectar en nuestra vida diaria al final de tema y no solamente a nuestra vida diaria, sino llevar a la ruina a determinado tipo de organizaciones, de empresas que necesiten de este tipo de infraestructura industrial para sobrevivir. Ahora, ¿cómo podemos mitigar este tipo de amenaza? Es muy importante entender cómo se está formando mi cadena de suministro o mi infraestructura tecnológica que provee la cadena productiva, ¿no? Para mi cadena de suministro. Si yo estoy almacenando la información o tengo un centro de control, pues no solamente tengo que proteger los dispositivos periféricos o industriales, sino entender quién se está conectando, cómo se está conectando, qué tipo de acceso a la información está teniendo y para qué se conecta. Nosotros hablamos de dos tipos de redes hoy en día. Una que se llama el famoso IT o Information Technology, que son las redes públicas donde todo el mundo tiene acceso a la información. Y otro tipo de redes que se manejan hoy en día que tienen que ver con IoT, que es la
operational technology o la tecnología operacional. Muchas veces la gente que tiene acceso a la red pública para acceder a datos, mandar correos electrónicos, navegar en Internet, se tiene que conectar a la red de operaciones. Entonces, no sabemos qué tipo de acceso se esté teniendo ni qué esté haciendo. Entonces, debemos de tener mucho mayor control sobre cómo se están interconectando estas redes operativas con las redes de información y poderlas controlar de manera adecuada. Esa es una de las formas mucho más sencillas, pero de controlar estos accesos o de mitigar este riesgo, pero es muy importante contar con procesos para poderlo llevar a cabo. Pasando a nuestra siguiente predicción, es un reflejo falso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos hablando de sistemas de autenticación o de identificación biométrica. Los hackers manipularán el software de reconocimiento facial principalmente de usuarios finales y las organizaciones responderán con sistemas basados en comportamiento. Es temas de predicción. Es decir, muchos de los dispositivos, y lo hemos visto en teléfonos inteligentes hoy en día, utilizan el reconocimiento facial para poder autenticar o identificar al usuario y darle acceso al dispositivo. Si eso lo transpolamos a, por ejemplo, tener un reconocimiento facial para la autenticación en mi propio sistema de cómputo o en mi computadora y desde ahí poder acceder a determinado tipo de información, ya hoy en día esos sistemas han sido vulnerados con fotografías o con impresiones, por ejemplo, en tercera dimensión de mi rostro. Yo simplemente puedo impersonar al sujeto, autenticarme en su dispositivo, en su computadora y empezar a ganar accesos de los cuales ese usuario tiene privilegios. Ahora, cuando hablamos de sistemas basados en comportamiento, el usuario real va a tener determinado tipo de comportamiento que el usuario, el hacker, digamos, va a ser diferente, ¿no? Su comportamiento es diferente, la manera en que teclea es diferente, el acceso a la información que el hacker va a buscar es diferente al acceso a información que el usuario normal va a tener. Siempre el hacker va a ir a buscar más allá. Si nosotros empezamos a utilizar sistemas de identificación o de control basados en el comportamiento del usuario, nosotros vamos a poder detectar si es el usuario real el que está manipulando la información, el que está manipulando los accesos hacia determinado tipo de sistemas o es un usuario impersonado, ¿no? Eso es lo que los usuarios generalmente o las organizaciones deben de tener en cuenta. Otro de los temas es no solamente basarse en un solo sistema de identificación. Si el usuario nada más está utilizando un solo factor de autenticación, bueno, pues reforzar la seguridad utilizando más factores de autenticación, no solamente el biométrico, sino también, por ejemplo, un token físico o una palabra, un password, ¿no? Que es algo que el usuario sabe, algo que el usuario es, el factor biométrico y algo que el usuario tiene, que sería un token. Entonces, no solamente basarnos en un solo sistema de autenticación, sino utilizar varios sistemas de autenticación. Y, por supuesto, la promesa de la biometría del comportamiento, que es lo que hablaba yo hace un minuto, que es de qué manera el usuario real teclea, por ejemplo, en su computadora, determinado tipo de comportamiento en la manera que teclea, a que si es impersonado, pues la otra persona que lo está impersonando o el hacker va a teclear de diferente manera. Eso se puede detectar y en ese momento que se detecta, bueno, pues se le bloquea el acceso, se toman acciones correctivas. Es importante también tomar en cuenta que no solamente estamos hablando de accesos a sistemas, sino también accesos físicos. Y todos estos sistemas de identificación de reconocimiento facial, pues se ha demostrado ya, la industria ha demostrado que es muy vulnerable. Nuestra cuarta predicción es el enfrentamiento en los tribunales. Como bien lo mencioné en la introducción, este año veremos causas judiciales en las que tras haber un incidente de seguridad, algún empleado se declare inocente y el empleador alegue que hubo una intención en esa acción, ¿no?
Aquí el problema que se tiene es que las organizaciones que enfrenten este tipo de problemas se van a enfrentar adicionalmente al fuga o al robo de datos a que el usuario va a decir yo no fui. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos solventar este problema? Básicamente lo que tenemos que hacer es poner analíticos que no solamente identifiquen o cuiden los datos, sino que conozca el comportamiento del usuario. De tal manera que si nosotros detectamos un comportamiento anómalo del usuario, que históricamente no se ha comportado de esa manera, nosotros podemos estar certeros de que efectivamente el usuario no fue otra persona que lo impersonó o fue algún tipo de malware embebido que la forense ya arrojará, o fue algún tipo de hacker que se metió al equipo y empezó a impersonar a este usuario y se empezó a comportar de alguna manera diferente a lo que típicamente el usuario no hace, ¿no? ¿Esto que nos lleva? Nos lleva a implementar sistemas de monitoreo, ¿no? Y esto nos lleva también al tema legal de si puedo o no estar monitoreando en todo momento las actividades de mis usuarios, ¿no? Para detectar algún tipo de cambio en el comportamiento de ellos. Esto tiene que ver mucho con los marcos legales que existen hoy en día, de si está permitido o no. A final de cuentas, nosotros como organizaciones debemos de estar protegiendo la información, debemos de estar estableciendo normas dentro de nuestros sistemas de tal manera que podamos detectar cualquier cambio de comportamiento. Si eso nos lleva a implementar software de monitoreo del comportamiento de los usuarios, pues llevarlo a hacer, apoyarnos por el Departamento de Recursos Humanos, por el Departamento Legal, para poder llevar a cabo estas acciones y poder detectar cambios en el comportamiento de los usuarios de tal manera que nosotros podamos detectar a tiempo alguna posible amenaza en nuestra organización, ¿no? Sí, va a haber ese tipo de problemas este año, poder demostrar que efectivamente un empleado hizo un mal uso o un robo de datos hacia su empleador. El siguiente tema es sobre la trayectoria de colisión hacia la Guerra Fría cibernética. Existen políticas comerciales aislacionistas que tienen que ver con embargos comerciales entre Estados-naciones y entidades corporativas, ¿no? Lo que se ve hoy en día es, y ya lo estamos viendo, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, temas de China, se ha prohibido vender determinado tipo de cosas, ha habido guerras comerciales donde suben impuestos a determinado tipo de producto, etcétera. Va a haber el impacto que se está viendo hoy en día ya es temas de espionaje industrial. Esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido. De alguna u otra manera se ha llevado a cabo, pero ahora se está extrapolando al tema cibernético, ¿no? Entonces, ataques, por ejemplo, de robo de información, planes de negocio, datos confidenciales. Por eso ha habido tanta normatividad, por ejemplo, como en nuestro caso en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, a nivel de Europa, la nueva ley de GDPR que protege los datos personales de los ciudadanos europeos en propiedad de terceros, temas como qué están haciendo, por ejemplo, las organizaciones para ganar competitividad frente a los nuevos mercados. Hoy sale un nuevo producto e inmediatamente después empiezan a salir cantidad de productos similares. Entonces, existe una guerra comercial efectivamente, sobre todo a nivel internacional, para ganar mercado. Y bueno, las empresas o las naciones están tratando de ganar ventajas a través del robo de secretos industriales o a través de ataques disruptivos a la competencia de tal manera que se gane algún tipo de ventaja competitiva. Como les dije, no es algo nuevo y la afectación al final de cuentas que vamos a estar teniendo es al usuario final, ¿no? Siempre que haya algún tipo de ataque de este tipo, donde haya disrupción, robo de datos, donde esta información personal va a estar primeramente comprometida y después alguno de los servicios de los cuales nosotros estamos siendo usuarios. Por
ejemplo, puede ser, no sé, telefonía celular o televisión por cable, se van a ver afectados, ¿no? Y esto sin hablar de algunos otros tipos de servicios de índole primaria, como tiene que ver pues, temas de vestido, comida o servicios básicos para todos nosotros. Esperemos que eso no llegue a gran escala, pero en algún momento vamos a estar viendo noticias que tienen que ver con ataques cibernéticos. Nuestra sexta predicción tiene que ver con el edge computing que se conoce. Es básicamente el cómputo que se redirige hacia los dispositivos periféricos. Esto está pasando ya hoy en día. Muchos de los consumidores y de las compañías, sobre todo, por ejemplo, que dan servicios en teléfonos celulares, por ejemplo, mucho del cómputo que se hacía de la información que se procesaba se hacía en los centros de datos. Es decir, las grandes compañías, por ejemplo, como Amazon, como Google, como iTunes, recopilaba información, hacía telemetría, procesaba esos datos y los entregaba directamente a pues, campañas publicitarias, vender nuevos productos, etcétera. Toda esta capacidad de cómputo que se hacía anteriormente en estos centros se ha bajado hacia los dispositivos periféricos como nuestros teléfonos, como nuestras televisiones, etcétera. No sé si se ha fijado cuando ustedes están en Netflix o en Amazon Prime, las sugerencias que les hace nuevos capítulos o nuevas películas basado en sus gustos y preferencias, lo toma directamente de ahí. Los comerciales que se les arroja Facebook o Twitter está basado también en toda esa información que ustedes están viendo en todo momento. El cálculo ya no se hace directamente en los centros de datos, se hace directamente en este edge computing, en este dispositivo ya periférico. Si ustedes tienen un Apple TV, se hace directamente en el Apple TV. Si tienen un Chromecast, se hace directamente en el dispositivo. Alexa, todas estas asistentes virtuales o servicios que nosotros estamos consumiendo, mucha de esa información ya se hace directamente en el dispositivo. Lo único que se envía a estos proveedores son los resultados de este cómputo. Ahora, ¿esto en qué nos afecta? En temas de privacidad y en la confianza que nosotros tenemos en nuestros servicios. Todos aceptamos nuestros avisos de privacidad y nadie los leemos. Todo el mundo acepta y nadie lee las letras chiquitas. Y entonces nosotros le estamos dando acceso a todos estos grandes corporativos, muchas veces a nuestra propia información personal, ¿no? Y ahí ya hablamos de temas de privacidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si los hackers llegan a tener acceso a esta información? ¿Qué pasa si terceros llegan a tener acceso a esta información? Pues van a utilizar todos estos datos ya procesados en el dispositivo periférico para poder llegar a tener mayor cantidad de información, poderle explotar para fines de lucro, vender estos datos a terceros, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto porque a final de cuentas esto nos afecta directamente. Al rato nos van a estar hablando de compañías que ni siquiera sabemos que existían a ofrecernos productos y servicios que muchas veces tienen que ver con nuestras preferencias de consumo, ¿no? Entonces sí hay que ayudar a tener cuidado con estos, qué es lo que estamos enviando hacia estos proveedores o sea, a qué otros destinos están enviando esta información. A nivel corporativo, temas como impresoras inteligentes, temas como, no sé, aires acondicionados que tienen que ver mucho también con el Internet Industrial de las Cosas, también están enviando información y están procesando datos. Esto es importante también tenerlos protegidos para poder conservar temas de privacidad o temas de industria. Nuestra séptima y última predicción tiene que ver con temas de cultura de seguridad, ¿no? Aquellas organizaciones que no se adapten, pues van a estar fallando. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a traducir básicamente a la vida diaria. Nosotros, cuando vamos a comprar un producto, siempre ya existe la información, ya existe la tecnología para buscar referencias al respecto, ¿no? Entonces, si voy a comprar una televisión, me pongo a investigar qué es lo que dice la gente sobre esa televisión.
televisión, si voy a comprar un refrigerador, lo mismo. Si voy a consumir un servicio, por ejemplo, un hotel o una línea aérea, también me pongo a ver cuáles son los comentarios que la gente hace al respecto. Esto lleva a una calificación y me lleva a mí a poder decidir por cuál o tal producto o servicio me voy a inclinar. Lo mismo pasa con temas de ciberseguridad. Si yo voy a ser consumidor, por ejemplo, de servicios financieros de determinado banco o empresa financiera, pues me pongo a investigar si no han sido hackeados, si no les han robado información personal, si no han sufrido algún tipo de ataque cibernético, etcétera. Y eso ayuda a que el consumidor gane confianza hacia esa institución. Y estamos entonces ya hablando de reputación en cultura de seguridad de la información o cultura de seguridad cibernética de esa organización. Si yo esto lo extrapolo, por ejemplo, a temas de cadenas de servicio, es decir, nosotros tenemos socios de negocios con los cuales estamos constantemente relacionándoles para hacer negocios, pues yo también empiezo a buscar su reputación, ¿no? Si no han sido vulnerados, si no han sido hackeados, etcétera. Esto nos lleva, por ejemplo, a tener índices de confianza en la seguridad, ¿no? Hoy en día no existe, digamos, un índice de confianza como tal, pero sí existen las referencias, ¿no? Existen los periódicos y las noticias que nos dicen si tal o cual organización tiene buena o mala reputación en temas de ciberseguridad y si me da la confianza de poder hacer negocios con ella, ¿no? O de extender mi capacidad comercial hacia ellos, ¿no? Es importante que esta cultura se extienda a todas y cada una de las organizaciones si quieren tener un buen índice de confianza en seguridad y poder continuar haciendo negocios con los que están haciendo, con sus socios de negocios con los cuales actualmente hacen negocio. Es importante la confianza, como le he dicho, y si ves, Mauricio, lo hemos visto a lo largo de todas nuestras predicciones, ¿no? En conclusión, los datos son el núcleo prácticamente de todo, es lo que buscan los hackers, es lo que nuestros usuarios están accediendo en todo momento dentro de nuestras organizaciones para crear valor. Sí existe el juego del gato y el ratón, es decir, quién está accediendo a mis datos, qué es lo que está haciendo con mis datos, los está haciendo efectivamente para crear valor, porque yo ya le di el acceso para eso o los está utilizando para otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante poder escapar de este juego del gato y el ratón, le hemos llamado así, de tal manera que nosotros podamos efectivamente asegurar que mis datos están bien protegidos, que mis usuarios efectivamente están haciendo el trabajo que se les encomendó, están procesando la información de una manera responsable y también si están siendo usurpados, ¿no? En determinado momento, si han cambiado su comportamiento o su manera de ser y poderlos identificar de manera temprana para poder minimizar el impacto y el riesgo que pueda ocurrir al negocio. Todo esto está documentado, tenemos un informe donde pueden analizar un poco más a fondo todas nuestras predicciones y, por supuesto, invitarlos a que pues, nos hagan las preguntas que ustedes hayan decidido en este webcast. Gracias, amigo. Buenos días. En cuestión de análisis de comportamiento del humano, ¿cómo ha evolucionado este algoritmo? Es decir, ¿cómo funciona y con qué producto de Forcepoint puede integrar este nivel de análisis? Sí, bueno, no es un solo algoritmo, son diferentes algoritmos que tienen que ver con análisis del comportamiento. Existe análisis estadístico, comportamiento o estadísticas bayesianas y algunos otros algoritmos. Nosotros lo que hacemos es que tenemos diferentes productos, un par de productos en particular. Uno que se llama Forcepoint Inside the Thread. Lo que estamos haciendo es monitorear en cada momento al usuario, donde nosotros tenemos comportamientos, podemos definir reglas, por ejemplo, volumétricas, es decir, qué es lo que típicamente el usuario hace todos los días al hacer su trabajo. Es decir, todos los días llega a la oficina a las 9 de la mañana, prende su computadora,
lee su correo electrónico, revisa qué fue lo más importante, después abre el navegador y se pone a ver algún tipo de noticias, a lo mejor un poco de redes sociales, después deja de trabajar a lo mejor 5 o 10 minutos porque se fue a servir un café, regresa y entonces ya empieza a contestar sus correos electrónicos, a abrir el CRM, el ERP, a contestar correos. ¿Qué pasa si un día llega este usuario u otro que lo usurpa y empieza a cambiar, a hacer otras cosas que típicamente este usuario no lo hace? Obviamente existe un periodo de normalización donde se analiza este comportamiento, pero si nosotros empezamos a detectar algún cambio en este comportamiento, entonces se empiezan a lanzar alarmas y alertas de cambios de comportamiento para poner un énfasis mucho más especial en ese usuario. Eso es lo que hace Inside the Thread. Otro de las soluciones que tenemos es Forcepoint UEBA, que es User and Entity Behavioral Analysis, o un análisis del comportamiento de usuarios y entidades. ¿Qué es lo que hace? Aquí tomamos toda la información es una solución agnóstica al fabricante, es decir, tomamos los logs del firewall, del antivirus, del Windows, del gateway de navegación web, del anti-spam, etcétera, y empezamos a analizar toda esa información en busca de diferentes escenarios. Por ejemplo, uno de los escenarios puede ser un comportamiento malicioso. Otro de los escenarios puede ser robo de información, etcétera. Entonces, empezamos a analizar y en base a los analíticos que ya tenemos, empezamos a perfilar en base a toda esa información que tenemos, decir, bueno, este usuario está siendo víctima, por ejemplo, de un ataque de malware. O su riesgo está aumentando porque sus actividades o toda esta información me está indicando que a lo mejor va a robarse información. ¿Por qué? Porque le está recopilando, él ha estado buscando información, que son cosas que típicamente el usuario no hace y donde nuestros analíticos podían empezar a detectarlos tempranamente. Okay. Viene una segunda. Dice, en un mundo tan interconectado, donde el borde dejó de existir hace ya tiempo, ¿cómo podemos asegurar la continuidad de la información y su seguridad en usuarios móviles? La información está prácticamente en todos lados y los usuarios también, y le están accediendo de todos lados. Lo primero que les diría es, tienen que crear una estrategia, primero orientada al negocio para que los usuarios puedan acceder a estos datos y ser productivos. Y segundo, acorazarla. Si tienen, por ejemplo, iniciativas de irse a la nube tipo Azure, Amazon o temas de Office 365, Google Apps o Google Docs, etcétera, o de intercambio de información, yo les sugiero soluciones tipo Casby, donde ustedes pueden gestionar quién está accediendo a los datos, desde qué dispositivos los está accediendo, hacia dónde los está compartiendo, etcétera. Qué tipo de privilegios son los que tiene el usuario para acceder a este tipo de arquitecturas cloud, cuáles son las soluciones permitidas por la organización, cuáles son las soluciones que no van a estar permitidas por la organización y aplicar controles, ¿no? Lo que sí te voy a permitir, lo voy a controlar y lo que no te voy a permitir, pues lo voy a bloquear o te voy a bloquear el acceso. Eso es básicamente lo que habría que hacer. Ok. Hoy día un almacenamiento de logs ya no es suficiente, ya que no hay gente suficiente para interpretarlos. En un escenario de análisis y seguridad, ¿cómo podemos apoyarnos con Forcepoint? Hemos hablado, por ejemplo, de analíticos avanzados, ¿no? Que es básicamente la nueva generación de SIEMs, ¿no? Al final de cuentas hay que configurarlos y decir qué tipo de correlación es la que queremos y qué tipo de datos es lo que queremos obtener. Lo que nosotros estamos proponiendo al mercado es, muy bien, utiliza los SIEMs de nueva generación, los analíticos, pero es muy importante el análisis del comportamiento del usuario.
Nosotros, por ejemplo, podemos detectar tempranamente si un usuario ha cambiado su comportamiento y sus intenciones. Si un usuario, por ejemplo, va a renunciar o si un usuario tiene la intención de robar determinado tipo de datos o tiene la intención de sabotear, ¿no? Determinado tipo de infraestructura, datos, información, etcétera. Tenemos también la capacidad de detectarlo tempranamente, detectar estos cambios tempranamente y poder ser no solamente preventivos, sino muchas veces predictivos, de tal manera decirlo, en base a todas estas acciones que el usuario ha estado teniendo, su riesgo ha estado aumentando en el tiempo y muy posiblemente vaya a haber un robo de información. O muy posiblemente este usuario vaya a renunciar y se vaya a llevar información de la organización. Lo podemos hacer de esa manera o poder decir, ¿sabes qué? Este usuario está siendo impersonado por algún tipo de malware y está haciendo cosas que típicamente no usa. Esa detección temprana, es la que nosotros estamos proveyendo hoy en la industria. Gartner, por ejemplo, todavía el año antepasado, todavía sacó un cuadrante mágico de soluciones de DLP. El año pasado ya nos sacó el cuadrante mágico de Gartner porque nosotros estamos proponiendo otra cosa al mercado. Esto lo tomó Gartner y está hablando, por ejemplo, de una nueva generación de soluciones de DLP que tiene que ver más con temas de comportamiento que con capacidades técnicas de detección de la fuga de información. Paso adelante. ¿De qué forma nos ayuda Forcepoint en las situaciones de cyberware, como la intervención de las elecciones de Estados Unidos por Rusia? Forcepoint, bueno, tiene diferentes soluciones, firewalls de nueva generación, temas de soluciones de seguridad de correo electrónico, soluciones de DLP, etcétera. Lo que nosotros estamos ofreciendo al mercado hoy en día es un ecosistema de seguridad. Y en temas de ciberguerra, nosotros hablamos muchas veces de infiltraciones dentro de las corporaciones para temas de robo de información, la amenaza interna muchas veces, ¿no? Ya dejemos atrás el lado de la perimetría, ¿no? Del tema perimetral. Sí es necesario, sí podemos detectar cosas ahí, pero esto va mucho más allá. Ya estamos hablando de espionaje, no solo de personas, sino espionaje cibernético, ¿no? Entonces, cuando tú compras un equipo, por ejemplo, ya puede tener un chip embebido que esté enviando información hacia afuera. Entonces, nosotros debemos de ser capaces de identificar todo este tipo de situaciones y eso lo hacemos no solamente protegiendo hacia afuera, sino conteniendo temas de datos, temas de comportamiento. Por eso hablamos de soluciones como Weba, ¿no? Que es no solamente el análisis del comportamiento de usuarios, sino también de entidades. Y las entidades pueden ser un grupo de servidores. Si nosotros decimos, estos servidores, su función es base de datos, bueno, porque está sacando información de otro tipo, ¿no? Si nosotros lo podemos detectar, lo podemos contener y, por supuesto, lo podemos poder remediar tempranamente. Okay. Como bien dices, es muy importante la información, pero ¿qué pasa con la información en dispositivos móviles, correo, aplicaciones, comportamiento web? ¿Forcepoint está pensando en cubrir todos los dispositivos con estas soluciones? Sí, nosotros no vamos a dar, digamos, seguridad hacia los dispositivos. Nuestro enfoque es diferente. Nuestro enfoque es proteger el punto de contacto entre el usuario y el dato, sin importarnos dónde esté. Si el dato está en tu dispositivo móvil, al final de cuentas puede estar ahí, pero puede estar en un aplicativo que esté en la nube y desde ahí estás accediendo a la información y desde ahí la estás enviando por correo. Cuando tú tienes acceso a ese dato, lo vas a hacer a través de tu computadora, lo vas a hacer a través de un navegador o lo vas a hacer a través de tu dispositivo móvil. Ese punto donde el usuario interactúa con ese dato, ese es el punto que nosotros vamos a proteger. De hecho, lo hemos bautizado como el Human Point. Y a través de ese hemos creado un sistema. De tal manera que si es un dato crítico para la organización, no nos va a importar si está en la nube, si está en tu computadora, lo vamos a estar protegiendo. Si está en tu teléfono, vamos
a poder detectar que lo estás queriendo mandar por correo o que lo vas a estar tratando de enviar a través de un share de tu aplicación cloud, etcétera. Entonces, sí lo vamos a poder proteger y sí lo vamos a poder remediar. Ok. En Forcepoint tienen una solución integral para mitigar los puntos expuestos en esta presentación. Sí, realmente no es una solución, es un ecosistema que nosotros estamos formando a través de todas nuestras soluciones. Tú puedes empezar en cualquier punto. Es decir, si tu dolor es perimetral ahorita, quieres empezar, por ejemplo, con un firewall, que es donde típicamente cualquier organización comienza siempre hay que poner un firewall perimetral, es lo primero que hacen. Nuestro firewall de nueva generación no solamente te permite controlar esos temas de entrada-salida, sino que además te está dando ya capacidades de visualización que nosotros le hemos llamado, por ejemplo, analíticos de comportamiento. El mismo firewall te va a empezar a decir si es tráfico normal, oye, estás empezando a ver tráfico anómalo. ¿Cuáles son los usuarios que te están generando este tráfico anómalo? ¿Desde dónde viene? ¿A dónde va? Y obviamente va a estar detenido para que tú lo puedas contener primero y después remediar. Es decir, ir con el equipo o con el usuario para ver qué es lo que está sucediendo. De ahí podemos subir temas como, por ejemplo, extenderlo, ¿no? Si tienes aplicaciones nube, se puede integrar con un CASB. Si tienes, por ejemplo, una iniciativa de DLP, se integra con la solución de DLP. Todas estas soluciones se hablan entre sí, intercambian información y te generan valor con respecto al comportamiento de tus usuarios. Y no solamente te da la oportunidad de entender cuál es el comportamiento de sus usuarios, sino también entender el movimiento de tus datos. Es decir, si típicamente el usuario A utiliza los datos 1, 2 y 3, ¿por qué ahora el usuario A está utilizando los datos 9 y 10? O si típicamente los datos A, B y C se mueven de determinada manera, ¿por qué en este momento el dato A, B y C se empezó a mover de manera diferente? Se está yendo a otros sitios o se está yendo por diferentes canales. Antes se enviaba nada más por correo electrónico y ahora ese dato se está yendo por web. Todo este ecosistema te ayuda a entender cómo se mueven tus datos, hacia dónde se están moviendo, quién los está accediendo y para qué los está accediendo. Ok. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad. No olviden estarnos acompañando. Mi nombre es Mauricio Medina, soy el gerente de producto de las soluciones de Forcepoint. Mis datos van a estar al final de este video cuando se suba a la plataforma, al igual que están disponibles en nuestra página web. Muchas gracias y buen día. Gracias.